Medicina al desnudo con la doctora Aranza Getty. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Medicina al Desnudo y el día de hoy tenemos a la doctora Celius Yarasli, sí, ¿verdad? Así se dice, Así es. que nos va a hablar de un tema súper importante y que muchas personas que hemos leído los criterios de diagnóstico del TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de repente nos hemos autodiagnosticado y preocupado de decir, chin, creo que lo tengo, ¿no? Y por eso la doctora nos va a aclarar todos estos detalles. La doctora es maestra en salud pública, tiene un diplomado en salud mental, tiene un diplomado en neurodesarrollo y un diplomado en trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La doctora, de hecho, está en Sinaloa. Entonces, bueno, toda esa información se las voy a dejar acá abajo y vamos a platicar de lleno, pero eso sí, enfocado en adulto, que eso es un tema bien importante, ¿no? Y todas las personas que nos van a estar viendo que son adultos, esta información también obviamente les ayuda para sus hijos, pero es mucho más difícil poder hacer el diagnóstico en un adulto que a veces busca, ¿no?, métodos compensatorios como para tratar de ser funcional en la vida, pero de todos modos hay situaciones que nos empiezan a dar detalles o datos de alarma que tenemos que empezar a valorar y no normalizar. Entonces, a ver, cuéntanos, doctora, ¿qué pasa con estos criterios del TDAH? Muy bien, bueno, pues agradecerte, ¿no? La invitación a este podcast, doctora Aranza. Y bueno, primero hacer una definición muy rápida, ¿no? De lo que es el TDAH, porque bueno, muchas personas dicen, es que es hiperactivo, es hiperactiva, ¿no? Pero no es lo mismo moverte mucho, tener hiperactividad, que tener un trastorno por el déficit de atención, puede ser con o sin hiperactividad, ¿no? Entonces, el TDAH, como lo abreviamos, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto qué significa? Que naces con el trastorno. Vamos a definirlo como una condición, ¿sí? Una condición distinta, ¿sí? Son cerebros que funcionan diferente. Digamos, el 5% de los cerebros a nivel mundial funcionan diferente, ¿de acuerdo? Hablando en cuanto a la incidencia en los adultos, ¿no? Entonces, este trastorno que se manifiesta por diferentes conductas, pues provoca que la persona tenga dificultades en su funcionamiento, ya sea familiar, laboral, social, inclusive en el aprendizaje, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que nacemos con el trastorno, también hay que comentar que en años anteriores se pensaba que, bueno, pues los niños conforme iban creciendo, siendo adolescentes y pasando a la juventud, entonces el trastorno desaparecía, como por arte de magia. Entonces, la realidad es que no es así. Es un trastorno en el cual, pues, una serie de sustancias en el cerebro que llamamos neurotransmisores, bueno, pues tienen eh, ahí algunas, digamos, no decir deficiencias, pero bueno, hay cuestiones ahí de secreción de sustancias, específicamente dopamina, noradrenalina y serotonina, que se ven afectadas. Y también, bueno, pues desde el punto de vista neurofisiológico y neuroanatómico, pues el lóbulo frontal, la área prefrontal, y algunas otras áreas del cerebro que, bueno, pues no vamos a entrar en detalle también por cuestiones de tiempo. Entonces, todos estos cambios, ¿sí? Conforme el individuo va creciendo, puede ser que permanezcan o no permanezcan, ¿sí? O sea, no necesariamente vas a morir con el trastorno, pero en el 60% aproximadamente de los casos sí mueres con el trastorno, o bien, aprendes conforme vas madurando. Y obviamente, bueno, pues también hay algunos cambios cerebrales que provocan que vayas moderando, modulando algunas conductas y te haces más funcional. Sin embargo, persiste el trastorno, ¿no? Entonces, de forma general, decimos que, bueno, naces con el trastorno y pues mueres con el trastorno, ¿no? Entonces, con respecto a los criterios diagnósticos, es un tanto diferente en los adultos que en los niños. Reitero, relacionamos mucho con que son niños que se mueven, son niños que brincan, que saltan, que no aprenden, que se distraen, etcétera, ¿no? Pero hablando ya específicamente de los criterios diagnósticos en los adultos, primeramente tenemos que entender que son tres aspectos los que están desde el punto de vista conductual afectados en la persona. El primero es la atención, ¿sí? Son individuos que tienen, digamos, problemas de atención. Por ejemplo, constantemente cambian de actividad,
Cuando están viendo la televisión, le cambian los canales de la televisión, le cambian las canciones, por ejemplo, ya sea de la radio o si están escuchando música en alguna aplicación de streaming, cambian y cambian y cambian constantemente de canal o de canción, cambian de trabajo, cambian de pareja. Son personas que tienen 2, 3, 4 matrimonios. Son personas que tienen dificultades para ya sea empezar las tareas o completar las tareas, ¿sí? Una vez, digamos que ese impulso, ¿no? El impulso que provoca o que produce quien inicia una tarea, digamos, no lo tiene. No presta atención a los detalles, por ejemplo, tiene errores por descuido o es despistado o despistada, se distraen con facilidad. Por ejemplo, en los adultos la distracción puede ser con pensamientos intrusivos, ¿no? O sea, estás haciendo una tarea o te quieres concentrar, por ejemplo, en algún trabajo y de repente empiezas a pensar, tengo que ver mi serie favorita, mañana tengo que ir al súper, tengo que llevar a los niños al taekwondo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas se pierden en estas serie de ideas cuando su atención debería estar enfocada en esa tarea que están realizando en ese momento. También es muy frecuente que veamos que estas personas olvidan citas de trabajo, o sea, es muy frecuente, o pierden o extravían objetos, ¿no? O sea, Okay. reitero, me acaba de pasar, ¿no? Un paciente que hoy perdió la cartera y al día siguiente perdió su tarjeta. Entonces, sí es muy frecuente que esto le suceda, ¿no? Eso es con respecto a la inatención. En cuanto a la hiperactividad, bueno, sabemos que la hiperactividad es un aumento, ¿no? De la actividad motora. Sin embargo, este aumento de la actividad motora es disruptiva, inclusive puede hacer que estos adultos tengan dificultades para establecer vínculos sociales o para su comunicación. Un ejemplo, digamos, el caso más frecuente, ¿sí? Son los conflictos de comunicación con la pareja o con los hijos. O sea, la parte de la crianza realmente es complicada para este tipo de pacientes, que en la mayor parte de los casos, los pacientes que padecen esta condición son varones, ¿ok? Entonces, son varones que reitero, tienen conflictos con la crianza, también, por ejemplo, constantemente se están moviendo o bien están jugando videojuegos, ¿no? O sea, en la actualidad el tema de los videojuegos ha cobrado muchísima relevancia, entonces los videojuegos dan, digamos, un feedback positivo para la producción de dopamina, entonces entre más juegan los videojuegos, más se produce dopamina. Es un trastorno en el cual la persona quiere o necesita esa estimulación de la dopamina. Por ejemplo, a través de actividades extremas, ¿no? O sea, también son personas que les suele gustar, ¿no? O suelen inclinarse a las actividades extremas o deportes extremos, el surf, en fin, ciertos deportes que se clasifican como externos, ¿no? También, por ejemplo, la hiperactividad se puede expresar como la incapacidad para esperar la recompensa, ¿sí? Por ejemplo, los niños lo podemos ver como que no pueden esperar para que se les dé un dulce, pero por ejemplo, en el caso de los adultos es la incapacidad para esperar su turno en una fila, ¿sí? Van al banco y hay una fila enorme y bueno, pues definitivamente se van del banco porque pues no pueden esperar, ¿no? O bien son personas que hablan en exceso o bien en un tono alto, ¿no? Tengo un paciente que bueno, sí platica mucho, entonces, y estaba recién terminando su carrera, un adulto joven, de unos 20, 21 años. Entonces, yo le comentaba que el TDAH puede ser un gran aliado o no. Entonces, como él habla mucho y su carrera, ¿sí? Terminó una carrera y su carrera precisamente es en el área de comunicación, bueno, para ti es una fortaleza. ¿Por qué? Porque esta capacidad una gran capacidad que tú tienes para comunicarte, pues lo puedes, digamos, traducir asertivamente en un trabajo en donde tengas que hablar mucho, por ejemplo, en la locución, ¿no? Entonces, de esta forma se expresa en la hiperactividad o bien son personas entrometidas, ¿sí? Estás, por ejemplo, puede ser en un ambiente de trabajo, dos compañeros de trabajo están platicando y de repente llega el clásico compañero o compañera que, ¿qué están diciendo? ¿Qué están hablando? O sea, es entrometido, ¿no? Entonces, pero bueno, en algunas ocasiones pudiera ser esto disruptivo o no, ¿no? Mucho depende del ambiente de trabajo y finalmente, pues la impulsividad, ¿no? La impulsividad se puede expresar en los adultos como
por ejemplo, las adicciones, ¿sí? Las adicciones a cualquier cosa, al sexo, al tabaco, a las drogas, al trabajo, ¿sí? Y si es una persona adicta al trabajo, pues obviamente va a ser una persona muy productiva. Sin embargo, solamente puede tener enfoque, ¿no? en esta actividad laboral, dejando de lado el resto de las esferas de su vida, ¿no? El resto como las actividades sociales, como su familia, etcétera. También, por ejemplo, la impulsividad los lleva a tomar malas decisiones financieras, ¿sí? Tienen conflictos con el manejo del dinero, tienen conflictos con sus finanzas, toman, digamos, actitudes bastante temerarias. Entonces, bueno, o compras, por ejemplo, compulsivas, que pues finalmente no van a tener, digamos, un buen final en cuanto a su estabilidad financiera, o bien, por ejemplo, también la impulsividad se puede expresar con un impulso a comer sin medida. Entonces, muchas veces en los pacientes que padecen obesidad, bueno, pues detrás de la obesidad hay un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, o bien también algo bien característico de la impulsividad es la conducción de vehículos. Es también el típico adulto que se pasa las luces rojas, ¿no? O bien que tiene de forma repetida accidentes de tránsito. Ok. Oye, qué interesante, es que de verdad, bueno, yo ya me tranquilicé, nada más me preocupé por algunas personas, ¿no? De lo que estás platicando, porque en realidad a mí lo que más me generaba era cuando había como hiperfocalización, porque yo era así como de, yo soy así que puedo estar en una cosa y me puedo meter así, o en este caso como de no interesarte como pláticas cuando no es un tema que a ti te interesa y te aburres facilísimo, ¿no? O sea, al final de cuentas, y eso era lo que te platicaba, cuando estás leyendo los criterios, hay muchas cosas que parte de tu personalidad pueden combinarse con las cosas, ¿no? Pero que al final de cuentas, pues es importante que no nos autodiagnostiquemos y que pues vayamos con el especialista para ver si necesitamos tratamiento o simplemente es un tema más de personalidad que si no es funcional en tu vida, pues se puede trabajar en terapia, pero ya no estamos hablando del trastorno. Así es. De todas estas características que hablamos y de estas tres, digamos, aspectos de conducta, ¿no? Que están afectados. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico es enteramente clínico, ¿no? El adulto sí o sí debe de tener o de cumplir con 5 criterios, ya sea de inatención y 5 criterios de impulsividad e hiperactividad, ¿ok? Ese es el primer O sea, punto 5 en que total de cualquiera de los tres. 5 inatención, al menos 5 o más, Ah, ok. y o más 5 hiperactividad e impulsividad, ¿ok? Ok. Ok. Entonces puede ser 5 o más, o pueden ser 6, 7, ¿no? O Pero pueden ser todas. vaya, o pueden ser todas, ¿no? Ok. Yo no conocí un paciente que tenga todas, pero vaya, por lo menos 5 de cada una de Ok. estas dos áreas, sea grupo en dos áreas, en inatención, en hiperactividad e impulsividad como otra área, ¿no? Estos síntomas sí o sí deben de haber persistido mínimo 6 meses, ¿sí? Y deben de haber empezado antes de los 12 años de edad, ¿ok? Y obviamente, bueno, no deben o no están explicados por otro trastorno mental y también sí o sí deben de interferir con 2 o más ambientes en los cuales se desenvuelva el paciente. Por ejemplo, si solamente mueve, por ejemplo, mucho su cuerpo, mucho sus manos o constantemente está en el celular, solamente en el trabajo, pero en su casa no. Y solamente habla mucho en el trabajo, pero en su casa no, seguramente no es un trastorno por déficit de atención, ¿sí? O sea, estamos hablando de otra condición, no el trastorno. También lo que comentabas de la hiperfocalización. Efectivamente, hay un fenómeno de hiperfocalización en este tipo de pacientes, ¿sí? En los cuales les interesa cierto tema y pueden poner atención en ese tema. Pueden ser grandes físicos, grandes matemáticos o cualquier área de conocimiento a la que se quieran dedicar, sin embargo, solamente les interesa ese tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me interesa, vamos a poner el ejemplo de nosotras, la medicina, si me interesa la neurología, bueno, puedo hablar
20 horas de la neurología, pero si ya me hablas de la serie del momento, bueno, pues ya no me interesa, ¿no? Entonces, o sea, ya no tengo ese tema de conversación y no puedo comunicar. Efectivamente, sí se da este fenómeno de la hiperfocalización. Eh, y para hacer el diagnóstico, bueno, además de cumplir con esos criterios, ¿no? Que reitero, el diagnóstico es clínico, no hay ningún examen de laboratorio, no hay ningún examen de imagen o funcional, vaya cerebral, hablando específicamente del electroencefalograma. No existe ningún marcador, vaya, en algún fluido tejido de nuestro cuerpo que nos haga, que nos diga, esta persona tiene TDAH. Es enteramente clínico, debemos de cumplir, vaya, con estos criterios y pues obviamente que los clínicos tenemos diferentes herramientas que provocan o más bien nos ayudan a que podamos hacer el diagnóstico de una forma más sencilla, ¿no? Hay test de autoaplicación para los adultos, hay diferentes baterías como el Conners y algunas otras, de las cuales echamos mano para poder ayudarnos en el diagnóstico. Sin embargo, la entrevista es sumamente importante, ¿no? La historia clínica y el hecho de que el paciente no acuda solo a la consulta. ¿Por qué? Porque hay datos, ¿sí? Que el paciente no nos va a dar, no tiene la capacidad de verse a sí mismo cuáles son las características que sí o sí está presentando. Entonces, por lo tanto, para realizar el diagnóstico, necesitamos que alguien de su red de apoyo, regularmente pues es alguien de la familia, ¿no? Esposa, esposo, hijos, mamá o papá, que nos ayudan a que estas características de su conducta, que no tiene la capacidad de detectar, sus familiares nos lo dicen, ¿no? Inclusive nosotros mismos como clínicos, puede ser que en alguna de las baterías que nosotros aplicamos nos digan que no siente una necesidad de estarse moviendo o que no siente como que un motor está dentro de él. Sin embargo, durante toda la entrevista está moviendo las manos o se está tocando el cabello, ¿sí? O está tomando el celular. Entonces nosotros vemos que Claro. efectivamente sí hay conductas de hiperactividad, ¿no? Entonces, digamos, esta preocupación que algunas personas tienen por decir, bueno, ¿tendré el trastorno? ¿No lo tendré? Definitivamente que tenemos criterios muy bien establecidos para poder hacer el diagnóstico, que bueno, pues son los que hemos comentado Y en hace este un caso creo momento. que es súper importante también el tema de quién es el profesional de salud correcto o cuáles son los profesionales de la salud que son los adecuados para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles serían los que sí lo pueden hacer? O sea, por ejemplo, el psiquiatra, ¿no? O sea, quien tenga a lo mejor este diplomado o esta maestría en esta área, ¿no? Como tú dices, para no solamente pues hacer las preguntas, sino también tú poder ver esa clínica, inclusive en el momento de la entrevista. Sí, claro, absolutamente, ¿no? El psiquiatra es uno de los profesionales, de los especialistas que están calificados para realizar el diagnóstico y dentro de la psiquiatría es bien paradójico, ¿no? El hecho de que como es un trastorno que hoy por hoy afortunadamente se está diagnosticando cada vez más en etapas de la infancia y la adolescencia, bueno, dentro de su plan de estudios los psiquiatras precisamente sí abordan el diagnóstico. Entonces, en el caso del diagnóstico, que en muchas ocasiones es en adultos, lo está realizando el psiquiatría y no tanto psiquiatría en adultos, ¿no? Pero definitivamente que la especialidad de psiquiatría es la adecuada. En neuropediatría, para el caso de los niños, también realiza el diagnóstico, pero en lo general cualquier profesional de la salud, de la medicina, que esté entrenado específicamente para realizar el diagnóstico también lo puede hacer. O sea, la legislación mexicana digamos, no acota, ¿no? El Pero, por diagnóstico ejemplo, ¿un exclusivamente para psicólogo ciertas puede hacer especialidades. diagnóstico? Los psicólogos no, estamos hablando exclusivamente del área Ok. médica. Porque eso es lo que normalmente se ve, ¿estás de acuerdo? O sea, normalmente ¿por qué? Porque también, a ver, se entiende que a lo mejor un psicólogo, aunque no va a dar el diagnóstico, puede tomar datos de alerta de decir, ¿sabes qué? Estamos trabajando
determinada terapia, determinadas herramientas, y esta persona, o sea, tiene ciertos puntos, ciertos criterios, que pues obviamente es una persona que a lo mejor puede estar calificada para decir, pues lo investigo, lo leo, más no puedo diagnosticar, ¿no? Entonces es lo que yo he visto, sobre todo, como que el psicólogo comentó y pues ya después fui con el psiquiatra, pero sí es importante que él no te puede decir o te puede decir con seguridad, ah, sí tienes TDAH, ¿no? Efectivamente, sí es la parte diagnóstica, sí recae en el área médica, absolutamente. Por supuesto que psicólogos y psicólogas pueden tener la presunción, porque bueno, hay una serie de conductas que ellos están visualizando, ya sea en la terapia o ya sea en el ámbito educativo, inclusive, porque, o sea, en los adultos jóvenes que ya están en la universidad, pues por supuesto que quienes son profesionales de la psicología educativa, pues detectan o determinan algunas conductas, ¿no? Tienen la presunción diagnóstica, pero efectivamente no dan diagnósticos, no dan el diagnóstico de TDAH, tienen la presunción y refieren con el personal médico calificado, ¿no? Efectivamente. Entonces, vaya, continuando o ahondando un poquito, ¿no? En cuáles son los impactos del trastorno, podemos ver algunos adultos, yo comentaba que, bueno, pues que tienen, se casan 2, 3 veces, cambian constantemente de trabajo, inclusive en su carrera profesional, o sea, pueden iniciar 1, 2, 3 carreras profesionales y pues bueno, no concluir ninguna, ¿no? Y pasando a un poquito más allá del diagnóstico, también al tratamiento, comentabas precisamente de la parte de la terapia, ¿no? Que hay muchas dudas acerca de, una vez que me realizan el diagnóstico como adulto, y podemos hablar de adultos de 21 años hasta adultos de 80 años. O sea, hemos tenido pacientes que tienen casi los 80 años y les decimos, bueno, pues todas estas conductas que presentabas en tu vida, la tendencia inclusive a la depresión y a la ansiedad, porque bueno, hemos de comentar también, que es algo muy importante, que la comorbilidad, es decir, la coexistencia de trastornos de la personalidad o bien emocionales, bueno, pues más bien son la regla y no la excepción, ¿no? De coexistencia con el trastorno. Entonces, son personas que vemos con frecuencia, ya sea con adicciones, con trastornos depresivos, con trastornos de ansiedad. Entonces, se explican el por qué se la pasaron toda su vida deprimidos o con ansiedad, porque realmente el trastorno que estaba de base, pues bueno, era el TDAH, ¿no? Inclusive trastornos del aprendizaje, la personalidad, que muchas veces decimos que es una personalidad desafiante o confrontativa. Sin embargo, si nosotros hacemos un poco de historia a su infancia, bueno, vemos que también existía un trastorno negativista desafiante, ¿no? Entonces, realmente esta comorbilidad, esta concurrencia del TDAH con otros trastornos es sí en ocasiones vuelve bastante complicada, ¿no? La convivencia de estos pacientes y de su, digamos, el hecho que puedan encajar, ¿no? Puedan encajar en la sociedad. Sin embargo, yo sí quisiera comentar también que es un trastorno de los que llamamos neurodivergentes. Nuevamente comento, o sea, es un cerebro que funciona diferente. No significa que tenga una enfermedad, tiene una condición distinta que puede ser algo súper, súper, Bien digamos, dirigido, ¿no? ventajoso, claro y bien dirigido en las personas. Es eso que estás comentando, creo que vale mucho la pena recalcarlo, porque al final de cuentas, si no está bien dirigido, pues al contrario, merma la calidad de vida durante toda su vida, o sea, porque literal, como tú dices, va a tener episodios de depresión, va a tener episodios, a lo mejor, como tú dices, no sé, en una crisis de ansiedad, pero sobre todo también la calidad de vida y cómo se conduce con su familia, ¿no? Pon tú que a lo mejor en el trabajo pueda focalizar, pero en lo demás no, pues va a ser una situación también que le va a generar inseguridades e inestabilidad. Entonces, creo que más sobre todo es como cómo conducirlo de manera correcta, también con el tema del tratamiento y no tener miedo, sino más bien de, ok,
no sé si lo tenga o no, acudo a que me den el diagnóstico y de ahí en adelante ver que todo lo que se te dé de tratamiento te va a mejorar considerablemente, no solamente como tal el TDAH, sino todo lo que pueda venir después de ello, si tienes un episodio, no sé, de alguna situación ambiental que te genere el estado depresivo, ¿no? O sea, en realidad va mucho más allá. Sí, claro. Vaya, hablando del tratamiento, lo primero es que una vez que te dan el diagnóstico, necesitas informarte acerca de qué es el trastorno, cuáles son las manifestaciones del trastorno y cuáles son las herramientas que tienes, ¿sí? A tu disposición precisamente para poder llevar, vaya de una forma funcional el trastorno. Entonces, esto se llama psicoeducación. Yo comentaba también contigo que, bueno, en los algoritmos de atención internacional e inclusive latinoamericanos, pues ese es el primer paso. Se llama psicoeducación. Para el caso de los adultos es educar al paciente y educar a su familia de cuáles son las conductas que ese paciente está presentando, porque no hay un caso de TDAH igual a otro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son específicamente las conductas que está presentando, en qué ambientes y cómo poder controlar esas conductas el paciente y cómo su familia puede ayudarlo o ayudarle a manejar estas conductas? Eso se llama psicoeducación. La siguiente línea de tratamiento, pues el tratamiento farmacológico, ¿no? Digamos, un punto que es tabú para muchas personas porque piensan que el tratamiento farmacológico es adictivo y no es así, ¿no? O sea, en ninguna de las líneas de tratamiento que están, digamos, a nivel internacional autorizadas y a nivel nacional disponibles para el tratamiento de TH en adultos, pues no son adictivos, ¿no? Estamos hablando, digamos, en primera línea de los estimulantes, hablando específicamente de nombre de sustancia, bueno, pues el metilfenidato. También están los inhibidores de la recaptura de la serotonina, en segundo, perdón, de la noradrenalina en segunda línea, que hablando pues de sustancias, la atomoxetina y finalmente, bueno, algunos antidepresivos que también tienen digamos, un mecanismo de funcionamiento a través de la noradrenalina, que son, reitero, antidepresivos como el bupropión, ¿no? Entonces, a la mano, digamos, dentro de nuestro arsenal terapéutico aquí en el país, en México, bueno, pues son los tres tratamientos que tenemos a mano. Sin embargo, y de suma importancia aparejado con el tratamiento farmacológico, está la terapia cognitivo-conductual, que vaya dentro de las diferentes modalidades de psicoterapia. Es una de las terapias que, bueno, consideramos, digamos, corta, ¿no? En donde se le enseña al paciente a tener herramientas de autocontrol, ¿sí? Y también, bueno, pues el terapeuta se vuelve un acompañante, ¿no? En esta aplicación de estas herramientas de, ya sea autocontrol, de socialización, inclusive, digamos, como nuevos tratamientos, se considera también el coaching o el mindfulness, o dependiendo de edad del paciente, pueden ser también acompañadas por una vaya asesoría financiera o bien asesoría escolar, ¿no? Pero principalmente estamos hablando de que el tratamiento farmacológico pues es la piedra angular, acompañado de la terapia cognitivo-conductual. Sí, es que al final de cuentas lo más importante también es lo que tiene evidencia científica, ¿no? Si en algún momento, como tú dices, ves que la persona tiende a tener malas decisiones en sus finanzas, bueno, pues entonces se puede acompañar de un especialista en el tema financiero que le pueda apoyar, pero que no se quiera solucionar el tema del TDAH con lo anexo, que no puede ser la prioridad, sin antes ver el tratamiento, primero que nada el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento que pudiera después necesitar. Muchas veces yo he escuchado que el diagnóstico pues se los dio el psicólogo, que no veo mal que un psicólogo te diga, oye, veo estos rasgos, sin embargo, no es el que tiene que dar el diagnóstico, el psicólogo no puede recetar, entonces tener como sí bien claro que te está apoyando, perfecto, al final de cuentas también vas a necesitar de una terapia, pero necesitas todo lo otro para que tengas una buena calidad de tu tratamiento y eso asegure que pues tus cambios en tu vida sean positivos y sean progresivos, ¿no? Claro,
Claro, de hecho, el tratamiento farmacológico, bueno, bien comentábamos, ¿no? No es adictivo ni es hepatotóxico. Pudiera tener a lo mejor al inicio algunos efectos gástricos, por ejemplo, gastrointestinales, pero que son pasajeros, ¿no? Entonces, realmente son medicamentos bastante nobles que tienen años de investigación. Por ejemplo, el metil fenidato, bueno, pues tiene más tiempo de sintetizado y en el mercado que inclusive el paracetamol, ¿no? Entonces, hay muchísima investigación detrás y efectivamente, o sea, el cambio en la calidad de vida de los pacientes es increíble, ¿no? Algunos de ellos nos dicen, bueno, es como si yo viera en las aguas de un río, antes del tratamiento veía las aguas del río revueltas, ¿no? Y una vez que inicié y permanecí con el tratamiento farmacológico, el agua a través de la cual yo podía ver bueno, que antes no podía ver el fondo, ahora veo el fondo. Entonces, o sea, sí cambia inclusive, por ejemplo, estos cambios de carácter que no lo hemos comentado, o sea, son pacientes que tienen la habilidad emocional y con frecuencia tienen cambios de carácter, sobre todo tienden a la furia, al enojo. Entonces, definitivamente que hay un cambio muy importante en este sentido y la calidad de las relaciones que tienen con su familia, con sus parejas, porque en muchas ocasiones digamos, se presume el diagnóstico porque pues acuden a terapia de pareja, ¿no? Entonces, cuando realmente volvemos a lo mismo, o sea, el trastorno que está de base, pues es el TDAH, ¿no? Entonces, y bueno, no hemos hablado en lo general del TDAH, digamos, los casos típicos o clásicos en los adultos varones, sin embargo, cuando el TDAH se presenta en mujeres, con mayor frecuencia se subdiagnostica porque las mujeres tendemos más a la inatención y menos a la hiperactividad. Entonces, son otro tipo de conductas, reitero, la tendencia a la depresión, lo que hace que la paciente, perdón, acuda a la terapia o bien los problemas con la crianza, y entonces, bueno, pues ya es cuando diagnosticamos el TDAH, ¿no? Pero bueno, pasó toda su vida, digamos, franqueando, ¿no? Estas conductas o estas sensaciones internas que tenía hasta que, bueno, hay detonantes en su entorno que hace, pues, que acuda a solicitar ayuda y, bueno, se hace el diagnóstico. Y por otro lado también, la normalización que se da en las familias de este tipo de conductas, porque también lo hemos comentado, pero es un trastorno altamente heredable, o sea, estamos hablando que el porcentaje de heredabilidad, dependiendo pues de la fuente que consultemos, se habla de hasta el 75% de heredabilidad, o sea, después de algunos rasgos físicos como el color de los ojos o el color, o digamos, el cabello liso o rizado, o sea, es de lo segundo, digamos, en el ranking de la heredabilidad de rasgos, está en el segundo o en el tercer lugar, o sea, es un rasgo altamente heredable. Entonces, tenemos familias que obviamente, bueno, vemos generaciones, el papá, el abuelito, el bisabuelito, la bisabuelita, o los tíos, abuelos, que tenían este tipo de conductas, entonces se tiende a normalizar y los padres tienden a no llevar a los pequeños pues ese tipo de conductas porque, bueno, pues son normales en la familia y todo el mundo hace eso y todo el mundo tiene conflictos con los vecinos, y todo, siempre hablan mucho, y tenemos al tío que chocaba su coche constantemente, normalizamos estas conductas, y hasta, reitero, que son adultos y están, digamos, afectando sus entornos, sus diferentes entornos, sus relaciones de pareja o la crianza con sus hijos, pues es que acuden a atenciones cuando realizamos el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, reitero, pues el tratamiento representa un cambio muy importante, muy Sí, no importante solamente para el en la paciente, calidad de sino vida. también para su familia, ¿no? Pero Créemelo, o sea, la familia es quien más lo sí, agradece, ¿no? sí, totalmente, no lo dudo. Sí, y al final de cuentas también creo que es una puerta también a darse cuenta que a lo mejor, como tú lo acabas de comentar, muchas personas sin tener el conocimiento de lo que es TDAH acuden por otra razón y eso es lo que genera el diagnóstico, que al final de cuentas es notorio que el TDAH va a afectar en otras situaciones.
Y me parece muy interesante porque, bueno, yo a todos mis pacientes en el tema de educarlos en la alimentación, en el estilo de vida, ¿no? De preocuparnos por esa calidad, pues claro, yo me preocupo mucho porque acudan a consulta médica, o sea, conmigo médica nutricional, pero también, por supuesto, que acudan a terapia en la medida de lo posible que sea conductivo, conductual y si es necesario también con psiquiatra. Normalmente de mí van para los demás, pero a veces me pasa que mis colegas me los manden, ¿no? Entonces es importante porque ahorita abrimos una brecha también en el tema del TDAH con otros trastornos como el trastorno por atracón, ¿no? Entonces también hacer este diagnóstico de, bueno, pues si tiene esto, también puede tener lo otro. Yo normalmente a mí acuden con los datos de trastorno por atracón y entonces cuando los llevo o les pido que vayan a la consulta de mis colegas, ¿no? Pero sí es importante ver que a lo mejor en este tema también de miedos, de decir, híjole, pues es un tema complicado, ¿eh? Muchas veces mis pacientes ya han ido con psiquiatras o con psicólogos y no les mencionan la conducta de riesgo que tienen con los alimentos, pero es a lo mejor un poco más factible que en este dato de TDAH en combinación con trastornos puedan decir, bueno, igual es por acá, ¿no? Acudir en primera instancia por esos datos y poquito a poquito con esa confianza que se va generando en la consulta, pues a lo mejor digan, bueno, y también tengo esta conducta, ¿no? Porque sí lo he visto, es penoso para muchos pacientes poder comentar eso, a pesar de que ya llevan consulta psicológica y psiquiátrica. Entonces es un Sí. espacio también de decir, puede que sea otra situación también que se esté agregando e inclusive que sea la raíz del problema. Así es. De hecho, qué bueno que lo comentas, ¿no? Precisamente, digamos, eh, como profesionales de la salud, somos aliados unos con otros, ¿no? Entonces, en el área médica, en nuestras distintas especialidades, precisamente quienes nos refieren pacientes con frecuencia, precisamente son profesionales de la medicina, como tú, que se dedican a los trastornos alimenticios o, por ejemplo, nutriólogos o nutriólogas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente de base está el trastorno, o sea, la impulsividad, sí, que ellos no pueden controlar, es la que los lleva a comer, ¿sí? Compulsivamente, o como tú bien comentabas, o sea, el fenómeno, perdón, el trastorno por atracón, ¿no? Eh, Comentábamos que con mayor frecuencia son varones, ¿no? Quienes padecen el trastorno, entonces sí tienen mucho miedo a decir, tengo el trastorno por atracón, o como, y posteriormente vomito, ¿no? Por ejemplo, o la falta de aceptación de, de, de su condición, ¿sí? Ya no ante el profesional de la salud, sino ante su misma familia, que se está dando cuenta del padecimiento y que se preocupan y que no saben cómo pueden ayudar a su ser querido, ¿no? Entonces, pues muchas veces sus familiares son quienes lo traen al paciente, pues el paciente no quiere venir, te dice, Sí. pues bueno, aquí me traen porque dicen que Sí, algo me pasa, y es pero penoso pues eso, la verdad realmente me sí. entristece un poco, pero al final de cuentas creo que también es un trabajo de nosotros el generar ese espacio seguro del paciente. O sea, esto yo lo veo súper seguido con el tema de los trastornos, o sea, al menos al día de 10 pacientes o 8 pacientes que pueda llegar a ver, por lo menos 3 tienen un trastorno o criterios de un trastorno o un trastorno no especificado. Entonces, cuando platico con ellos, les digo, bueno, ¿y cómo vas con la terapia? Porque es un tema que constantemente trato, no de presionarlos, pero de que sí note que es algo importante, ¿no? Porque muchas veces es como, primero acudo acá y cuando me doy cuenta que no puedo con estas herramientas, después voy para allá y bueno, pues cada quien tiene su momento para poder hacerlo. Pues de repente me dicen, no, pues yo ya llevo tantos años en determinada terapia que a veces es mucho, no quiero echar ahí como puntos negativos al psicoanálisis, pero no es la mejor terapia en el tema de los Así es, trastornos. así es. Y es como, no, es que me da pena comentar eso, ¿no? Entonces, digo, pues obviamente o no es el especialista o no es la persona o no es el área que te corresponde tal vez, pero sí es importante empezarlo a trabajar porque somos un todo. Entonces, aquí todavía queda más claro que el tema de la obesidad, cuando tiene relación a los trastornos, como esto que estamos platicando, que puede ser por TDAH y después se conduzca a la conducta alimentaria,
pues vemos que no es a voluntad del paciente y todavía eso nos ayuda a que sean los pacientes mucho más compasivos consigo mismos, de entender que no es échale ganas, no es como de, no, bueno, Así pues es, me aprendo una dieta y a ver cuánto tiempo lo aguanto, sino viene desde un punto mucho más funcional y bioquímico a nivel mental en así el que es. van a necesitar de medicamento. Entonces, más allá de espantarlos, que se sientan con la protección de si lo necesitas y se hacen los diagnósticos correctos, se te va a dar el apoyo que requieres para que no te quedes con el tema de que solamente, o sea, esa voluntad, ¿no? O solamente es que tú quieras hacer las cosas porque no es verdad. Así es, esa culpabilidad que siente el paciente de que quiere hacer tal o cual cosa, o quiere parar de comer, pero no puede parar de comer, por ejemplo, ¿no? O quiere tomar una decisión de trabajo, quiere planificar, por ejemplo, que es muy complicado para ellos planificar. ¿Por qué? Porque lo que llamamos funciones ejecutivas están trastornadas. Entonces, no hay planificación, no hay organización, su labilidad emocional, en fin. Vaya, no esa voluntad, como bien comentas. O sea, hay una base bioquímica, ¿sí? Es decir, hay un trastorno en cuanto a la secreción de ciertos neurotransmisores que está sucediendo en su cerebro y que, bueno, no hay forma de que con el echaleganismo pudiera remediarlo. O sea, definitivamente no. Necesitamos los fármacos para precisamente lograr ese equilibrio neurofuncional y, por ende, bueno, pues que el paciente tenga un mejor desempeño, una mejor socialización, una mejor productividad, ¿no? Inclusive, y que, bueno, pues su vida tenga un cambio importante para bien, ¿no? Y también un mensaje, ¿no? También yo quisiera dar un mensaje a los profesionales de la salud, ¿sí? De todas las áreas, que cuando vean ese tipo de conductas en sus pacientes, no se queden con el paciente. Si no son el profesional adecuado para realizar el diagnóstico, no se queden con el paciente, le están quitando la oportunidad de cambiar su vida, de mejorar su vida, la de ellos y de ellas y de sus familias, ¿sí? No se queden con el paciente, remítanlo con el profesional de la salud adecuado, quien esté capacitado para poder darle el diagnóstico y el tratamiento adecuados a estos pacientes. No, vaya, no vamos a hablar de casos específicos, pero sí conocemos de casos de psicólogos, de psicólogas, Sí, claro. que se quedan con el paciente, no remiten, o de otros médicos que no remiten a los pacientes. Y bueno, están años, como bien comentabas, ¿no? Años en eso, en una terapia que realmente no va a resolver, ¿no? O a mitigar estas conductas que son tan disruptivas en los pacientes, ¿no? Bien es cierto, o sea, el psicoanálisis, claro que tiene sus aplicaciones, sin embargo, pues los motivos de consulta no son los mismos. O sea, Exactamente. Sí, sí, el motivo de totalmente. consulta no es el mismo cuando tomas psicoterapia que Sí. cuando vas a cognitivo-conductual, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y además, bueno, lo que yo siempre les digo a los pacientes es que, o sea, un médico con ética y que realmente conoce sus límites es mucho mejor, buen médico, que un médico que piensa que todo lo sabe, porque no es posible. O sea, hay tantas áreas de la medicina que no es posible. Entonces, créanme que, o sea, en el tema de dirigir a los pacientes y tener una red de apoyo en el tema de cualquier área, cualquier cosa que necesites, que ya sabemos que hay un especialista, o sea, el paciente va a agradecer el tema de referir, decir, ¿sabes qué? Tengo al médico indicado para ti que tiene una especialidad o tiene una alta especialidad o está enfocado específicamente en esta área y que va a tomar el tratamiento como debe de ser y no querer, pues como tú dices, o sea, querer resguardarlo con el conocimiento que pues no nos, inclusive aunque lo tengas, que no te corresponde. O sea, porque por más de que quieras saber, obviamente no es lo mismo tener un poco de espacio para investigar estos temas a dedicarte al 100% y tener todo el conocimiento y toda la educación que conlleva llevar a esos pacientes. Así es, así es. Debemos de entender también que estamos, digamos, bajo un marco legal, ¿no? Que nos permite Sí. hacer tales o cuales cosas. Entonces hay profesionales de la salud que, bueno, pues legalmente no están autorizados
aunque estén capacitados, no están autorizados para emitir diagnósticos, ¿sí? Y bueno, habemos personal de salud, habemos médicos y médicas que, bueno, tenemos un entrenamiento específico en estos temas, ¿no? Que bueno, estamos hablando del TDAH, pero bueno, hay una serie de trastornos del neurodesarrollo que sin duda se pueden expresar hasta la vida adulta, ¿no? Como por ejemplo el autismo en sus grados más leves o subclínicos, ¿no? Sí, claro. Pues muchas gracias, doctora. Espero que esta información llegue para todas las personas que lo requieran, ya sea para sí mismos o que digan, ¿sabes qué? Pues igual y mi pareja lo tiene, ¿no? Ya saben, no se autodiagnostiquen ni anden diagnosticando por la calle, pero sí que digan, oye, pues a lo mejor sería bueno tomar una consulta y que esto sirva de ayuda, pues para la calidad de vida de las personas que nos estén viendo y también para los médicos y los psicólogos, si es que alguno de ellos nos ve, pues tener esa conciencia de estos criterios. Igual, o sea, referir y decir, bueno, pues mejor que se pueda llevar un tratamiento o una evaluación como se debe y que el paciente esté con la tranquilidad de que sí lo tiene y se le va a dar el tratamiento o no lo tiene y se descarte. Entonces, la información es eso, que en vez de que nos preocupemos, nos ocupemos de lo que tenemos que hacer. Así que muchas gracias, doctora. Ujú. Doctora Aranza, muchísimas gracias. Un placer estar en este podcast contigo, llevar esta información, bueno, a todas las personas que nos están viendo y que seamos cada uno de nosotros agentes de cambio, ¿no? Sí, hoy ya sabemos cómo se expresa el trastorno, como de algunos tips para identificarlo y que si estoy viendo o identificando esto en mí mismo o en mi familiar, bueno, pues acudir a atención y a diagnóstico lo más pronto que se pueda. Y reitero, inclusive desde otros ámbitos, en el ámbito educativo, los profesores y las profesoras también son grandes, grandes aliados de nosotros porque en las aulas es donde se detecta muchas veces y ellas y ellos pues nos hacen las referencias, ¿no? Entonces, agradecerte nuevamente, quedamos ahí a disposición en redes sociales, seguramente aquí abajo les dejas mis datos, bueno, pues esperando en próximas fechas volver a vernos. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Toda tu información va a quedar abajo. Y bueno, les recuerdo, la doctora está en Sinaloa, así que esperen su información, va a estar aquí abajo. Espero también verte en un próximo podcast y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Si toda esta información que la doctora nos acaba de dar te generó dudas sobre si tú lo tienes o alguien de tu familia lo tiene, aquí abajo te vamos a dejar el autotest para que puedas hacerlo y recuerda, si sales con datos del trastorno, no te puedes autodiagnosticar, aún así tienes que ir a consulta, pero de todos modos te lo dejo aquí abajo.